El profesor Emilio Gutiérrez llevaba más de 30 años dedicado a la investigación histórica en Puebla. A sus 62 años, conocía cada rincón de los archivos de la ciudad como la palma de su mano. Su oficina en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Puebla era un caos organizado. Pilas de documentos antiguos, libros desgastados y fotografías históricas cubrían cada superficie disponible. En las paredes, diplomas y reconocimientos atestiguaban una vida dedicada a desenterrar el pasado. Aquella tarde de octubre, el clima en Puebla era particularmente frío. Una llovizna constante golpeaba las ventanas del archivo municipal donde Emilio y su joven asistente, Mariana Ortiz, catalogaban una colección de daguerrotipos recientemente donados por la familia Mendoza, descendientes de uno de los fotógrafos más antiguos de la región. «Profesor, mire esto», dijo Mariana, sosteniendo con guantes de algodón una fotografía particularmente deteriorada. Emilio se ajustó los anteojos y se inclinó sobre la mesa. La imagen mostraba a 5 jóvenes mujeres, probablemente hermanas, vestidas con ropas típicas de mediados del siglo XIX. Estaban sentadas en fila frente a lo que parecía ser una hacienda. La calidad era sorprendentemente buena para la época. «Es extraordinaria», murmuró Emilio. «¿Tiene fecha?» Mariana volteó cuidadosamente el daguerrotipo. En el reverso, una inscripción desvanecida indicaba «Hermanas Valverde, San Joaquín, 1842». «San Joaquín», repitió Emilio, frunciendo el ceño. «Esa hacienda fue destruida durante la invasión estadounidense. Tenía una capilla muy peculiar, si no me equivoco». Mientras Mariana preparaba la fotografía para su digitalización, Emilio consultó sus archivos personales. San Joaquín había sido una de las haciendas más prósperas de la región, propiedad de la familia Valverde, hasta que un incendio devastador en 1847 la redujo a cenizas. La tragedia había cobrado numerosas vidas, incluidas las de varias mujeres de la familia. 3 días después, Emilio contemplaba la imagen digitalizada en la pantalla de su computadora. La resolución permitía apreciar detalles imposibles de ver a simple vista. Las 5 hermanas, todas con un parecido notable, tenían expresiones extrañamente rígidas, incluso para los estándares fotográficos de la época. En esos tiempos tenían que permanecer inmóviles durante varios minutos, explicó a Mariana, que lo observaba intrigada. De ahí esas expresiones tan serias. «Hay algo más, profesor», dijo ella, señalando la pantalla. «¿No le parece que sus ojos...» Emilio amplió la imagen, enfocándose en los rostros. Lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Los ojos de cada una de las hermanas miraban en direcciones ligeramente diferentes, pero ninguna miraba directamente a la cámara. Más perturbador aún, al ampliar más la imagen, las pupilas presentaban una forma irregular, casi como si tuvieran pequeñas grietas. «Es probablemente un defecto del daguerrotipo», murmuró Emilio sin mucha convicción. Esa noche, en su apartamento, Emilio no podía dejar de pensar en la fotografía. Después de una cena frugal, encendió su computadora para revisar nuevamente la imagen. La lluvia se había intensificado y ocasionales relámpagos iluminaban su estudio. Al abrir el archivo, notó algo que había pasado por alto. Un pequeño objeto brillante en el regazo de la hermana del centro. Amplió esa sección y ajustó el contraste. Era un medallón y en su centro parecía haber un símbolo. Fascinado, Emilio continuó aumentando la resolución hasta distinguir lo que parecía una cruz invertida, rodeada por lo que podrían ser letras en latín. El timbre del teléfono lo sobresaltó. Era Mariana. «Profesor, perdone la hora, pero encontré algo sobre las hermanas Valverde». Su voz sonaba agitada. En los registros parroquiales de 1840 hay una nota sobre ellas. Las acusaron de practicar brujería,
La mayor, Constanza, fue interrogada por las autoridades eclesiásticas. ¿Brujería? Emilio frunció el ceño, mirando nuevamente la imagen en su pantalla. Eso era común en la época. Cualquier comportamiento fuera de lo normal. «Hay más», interrumpió Mariana. El párroco escribió que las 5 hermanas murieron en 1841, un año antes de la fecha de la fotografía. Un trueno particularmente fuerte hizo que las luces parpadearan. Cuando Emilio volvió a mirar la pantalla, por un instante creyó ver que la hermana del centro, la que sostenía el medallón, lo miraba directamente a él. Parpadeó y la imagen volvió a la normalidad. «Debo estar cansado», murmuró, frotándose los ojos. «Mariana, mañana revisaremos esto con calma. Es fascinante, pero seguramente hay una explicación lógica». Al día siguiente, la universidad estaba inusualmente silenciosa. La lluvia había provocado inundaciones en varias zonas de la ciudad, y muchos estudiantes y profesores no habían podido llegar. Emilio encontró a Mariana ya instalada en el laboratorio de digitalización, rodeada de libros antiguos. «Buenos días, profesor. Pasé la noche investigando», dijo, sin levantar la vista de un volumen particularmente desgastado. «Hay registros de rituales extraños en la hacienda San Joaquín. La familia Valverde era conocida por su riqueza, pero también por su hermetismo. Las 5 hermanas nunca se casaron, algo muy inusual para la época». Emilio conectó su unidad USB y abrió el archivo de la fotografía. «Anoche noté algo», dijo, señalando el medallón. «Parece tener un símbolo. ¿Has encontrado alguna referencia a joyas familiares?» Mariana se acercó para ver mejor la pantalla. «No específicamente, pero hay menciones a una reliquia que las hermanas guardaban celosamente. Según estos registros», dijo, señalando un documento, «después del incendio, cuando recuperaron los cuerpos, todos estaban dispuestos en círculo alrededor de un objeto metálico que nunca se identificó». Mientras hablaban, la imagen en la pantalla comenzó a distorsionarse. Líneas horizontales aparecieron y desaparecieron. «Problemas técnicos», murmuró Emilio reiniciando el programa. «Esta computadora necesita una actualización». Al volver a abrir el archivo, ambos se quedaron paralizados. La imagen había cambiado sutilmente. Las 5 hermanas mantenían la misma posición, pero sus cabezas estaban ligeramente inclinadas hacia la derecha, como si observaran algo fuera del marco de la fotografía. «Esto no es posible», balbuceó Emilio, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Debe ser un error del software». «Profesor», la voz de Mariana temblaba, «mire sus manos». Emilio amplió la imagen una vez más. Las manos de las hermanas, antes descansando sobre sus regazos, ahora mostraban los dedos ligeramente extendidos, como garras. Y en el centro, el medallón brillaba con una intensidad imposible para una fotografía de 1842. «Vamos a cerrar esto», dijo Emilio, intentando mantener la calma. «Necesitamos verificar la fotografía original nuevamente». Cuando se dirigían al archivo, el celular de Emilio vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Ellas saben que las están observando». El archivo municipal se encontraba en el sótano de un edificio colonial en el centro histórico de Puebla. Esa tarde, las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes entre las estanterías metálicas repletas de documentos históricos. «La colección Mendoza está por aquí», dijo Emilio, guiando a Mariana entre los pasillos estrechos. El mensaje de texto seguía perturbándolo, pero había decidido no mencionarlo. Probablemente era una broma de mal gusto de algún estudiante que había escuchado sobre su investigación. La caja que contenía los daguerrotipos estaba exactamente donde la habían dejado, pero cuando Emilio la abrió, sintió que su sangre se helaba. La fotografía de las hermanas Valverde ya no estaba. «No entiendo», murmuró, revisando meticulosamente cada compartimento. «Nadie más ha tenido acceso a esta colección». Mariana revisó el registro de entrada.
Profesor, mire esto, dijo, señalando un nombre en la hoja. Alguien firmó ayer a las 11 de la noche. Dice C. Valverde. Debe ser una coincidencia, respondió Emilio, aunque su voz carecía de convicción. Valverde es un apellido común. El sonido de pasos al final del pasillo los alertó. La encargada del archivo, doña Carmen, una mujer de unos 70 años que llevaba décadas trabajando allí, se acercaba con una expresión preocupada. «Profesor Gutiérrez, qué bueno que lo encuentro», dijo. «Anoche ocurrió algo extraño. La alarma se activó alrededor de las 11, pero cuando llegó seguridad no encontraron a nadie. Sin embargo, las cámaras de vigilancia captaron algo. Doña Carmen los guió hasta una pequeña oficina donde había un monitor conectado al sistema de seguridad. Reprodujo una grabación en blanco y negro. La calidad era pobre, pero claramente mostraba el área donde se guardaba la colección Mendoza. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego la imagen se distorsionó brevemente. Cuando volvió a estabilizarse, una figura femenina estaba de pie frente a la caja de daguerrotipos. «La cámara no captó cómo entró», explicó doña Carmen. «Simplemente apareció allí. La figura llevaba lo que parecía un vestido largo y anticuado. Su rostro no era visible, pues mantenía la cabeza agachada. Se movía de manera extraña, casi mecánica, mientras abría la caja y extraía una fotografía. Antes de salir, miró directamente a la cámara», continuó doña Carmen, adelantando el video. Cuando la figura levantó la cabeza, los tres contuvieron la respiración. El rostro era apenas distinguible debido a la baja resolución, pero los ojos brillaban como si reflejaran la luz de manera antinatural. «Dios mío», susurró Mariana, «es idéntica a la hermana mayor de la fotografía», completó Emilio. «A Constanza Valverde». Doña Carmen los miró confundida. «¿Conocen a esta persona? Seguridad está buscándola». Emilio intentó explicar la situación de la manera más racional posible, omitiendo los detalles más perturbadores. Doña Carmen, que había presenciado todo tipo de excentricidades de los investigadores a lo largo de los años, pareció aceptar la explicación de que probablemente se trataba de una descendiente de la familia Valverde, interesada en recuperar una reliquia familiar. «De todas formas, presentaré una denuncia», dijo Emilio. «Esa fotografía es patrimonio histórico». Mientras salían del archivo, el cielo se había oscurecido completamente. La lluvia caía ahora con fuerza, formando pequeños ríos en las calles empedradas del centro histórico. «Profesor, hay algo que debo mostrarle», dijo Mariana una vez que estuvieron en el auto. «Esta mañana, antes de ir a la universidad, visité la biblioteca palafoxiana. Encontré un libro sobre genealogías poblanas del siglo XIX. Sacó de su mochila un cuaderno donde había tomado notas meticulosas. Las hermanas Valverde tenían un hermano menor, Joaquín, que sobrevivió al incendio porque estaba estudiando en Europa. Regresó a Puebla en 1848 y reconstruyó parcialmente la hacienda, renombrándola en honor a su santo patrono, San Joaquín. Murió sin descendencia en 1860, pero antes escribió un diario. ¿Pudiste consultarlo?», preguntó Emilio intrigado. «No, pero sé dónde está», respondió Mariana. Según el registro, fue donado al Museo Regional en 1945 por los últimos descendientes de la familia antes de mudarse a España. El Museo Regional de Puebla estaba a punto de cerrar cuando llegaron. Gracias a la reputación de Emilio, el director accedió a permitirles una visita rápida a los depósitos donde se guardaban los documentos históricos. «El diario de Joaquín Valverde», murmuró el director, consultando la base de datos. «Sí, aquí está. Colección de manuscritos personales, sección C, estante 14. Los condujo a través de pasillos silenciosos hasta una sala con temperatura controlada. El olor a papel antiguo y conservantes llenaba el aire.
Tras buscar brevemente, el director extrajo una caja de conservación que contenía un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro. «Pueden consultarlo aquí», dijo, señalando una mesa de lectura. «Tengo que atender otros asuntos, pero regresaré en 20 minutos para cerrar». Una vez solos, Emilio y Mariana abrieron cuidadosamente el diario. La caligrafía era elegante pero difícil de descifrar. Joaquín había comenzado a escribir poco después de su regreso a México. 10 de abril de 1848. He regresado a lo que queda de San Joaquín. Las cenizas aún parecen calientes, aunque han pasado casi 2 años. Los locales evitan el lugar. Dicen que por las noches se escuchan voces femeninas cantando antiguas letanías. No puedo creer que mis hermanas hayan perecido de manera tan horrible. Constanza, Dolores, Inés, Soledad y Teresa, que Dios las tenga en su gloria. Pasaron rápidamente las páginas, buscando referencias a la fotografía o al medallón. En una entrada de junio de 1848 encontraron algo revelador. He descubierto algo perturbador entre los escombros de la capilla. Un medallón de plata que reconozco como el que siempre llevaba Constanza. Está intacto, a pesar de que todo a su alrededor fue consumido por las llamas. El símbolo grabado en él no es cristiano, sino algo más antiguo, más oscuro. Constanza siempre dijo que provenía de nuestros ancestros indígenas, pero ahora sospecho que mintió. Los libros que encontré escondidos en el sótano, escritos en latín y en una lengua que no reconozco, hablan de rituales para trascender la muerte. Temo que mis hermanas estuvieran involucradas en algo siniestro. Mariana pasó a la siguiente página, pero se detuvo abruptamente. «Profesor, mire esto». En el margen de la página, Joaquín había dibujado el medallón. Era exactamente igual al que aparecía en la fotografía, una cruz invertida rodeada por símbolos que parecían una mezcla de latín y náhuatl. «Sigue leyendo», urgió Emilio, sintiendo un nudo en el estómago. 1 de noviembre de 1848, Día de Todos los Santos. No puedo dormir. Las he visto, mis 5 hermanas de pie en círculo alrededor de mi cama, observándome con ojos que no son humanos. Constanza sostenía el medallón frente a mí, como una ofrenda. Cuando grité, desaparecieron, pero el medallón quedó sobre mi pecho. He decidido enterrarlo en el cementerio familiar, bajo la lápida de nuestra madre. Las siguientes entradas documentaban el deterioro mental de Joaquín. Hablaba de pesadillas recurrentes, de voces que lo llamaban desde las paredes, de figuras femeninas que lo observaban desde los espejos. La última entrada, fechada el 15 de marzo de 1849, era particularmente inquietante. Ya no puedo resistir más. Ellas me visitan cada noche ahora. Sus rostros están cambiando, volviéndose algo que no puedo describir. Constanza dice que pronto estaré listo para unirme a ellas en lo que llama el otro lado del velo. He enviado a todos los sirvientes lejos. Esta noche debo enfrentarlas solo. Si alguien encuentra este diario, por favor, destruyan el medallón. Está enterrado donde dije, no permitan que ellas regresen completamente. No había más entradas. Según los registros históricos, Joaquín había vivido hasta 1860, pero aparentemente había dejado de escribir en su diario. «Tenemos que ir a la hacienda», dijo Mariana cerrando el libro, «o lo que queda de ella». «Es una locura», respondió Emilio. «Estamos hablando de supersticiones del siglo XIX. Debe haber una explicación racional para todo esto, incluyendo el robo de la fotografía». En ese momento, el celular de Emilio vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. «El medallón espera donde la madre duerme. Ellas están casi completas». Un trueno sacudió el edificio, y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. La oscuridad en el museo era absoluta. Emilio activó la linterna de su celular, iluminando el rostro pálido de Mariana. «Debe ser un corte de energía por la tormenta», dijo, intentando sonar calmado. «El generador de emergencia debería activarse en cualquier momento.
Pero los segundos pasaban y las luces no volvían. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Emilio intentó llamar al director, pero no había señal. «Vamos a buscar la salida», sugirió, guardando cuidadosamente el diario en su maletín. «Lo devolvería más tarde», se dijo a sí mismo. Ahora lo importante era salir de allí. Avanzaron lentamente por los pasillos del museo, sus sombras proyectándose grotescamente en las paredes. Las vitrinas de exhibición creaban formas inquietantes bajo la luz temblorosa del celular. En una de ellas, Emilio creyó ver un rostro femenino reflejado, pero al voltear solo encontró la máscara de jade de un antiguo gobernante mexica. «¿Escuchó eso?», susurró Mariana, deteniéndose abruptamente. Un sonido débil pero distintivo llegaba desde algún lugar adelante. Voces femeninas cantando en un idioma irreconocible. La melodía era hipnótica, casi sobrenatural en su belleza. «Debe ser una grabación de alguna exhibición», murmuró Emilio sin convicción. Quizás el sistema de audio se activó cuando se cortó la luz. Pero a medida que avanzaban hacia la salida, el canto se hacía más claro. No provenía de altavoces, sino que parecía rodearlos, como si las mismas paredes del museo estuvieran cantando. Al doblar una esquina, Emilio se detuvo en seco. Al final del pasillo, iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente visible, una mujer vestida con ropas del siglo XIX estaba de pie, dándoles la espalda. Su cabello negro caía en cascada hasta su cintura. «¿Quién es usted?», llamó Emilio, su voz traicionando su miedo. «El museo está cerrado». La figura giró lentamente. Su rostro era hermoso pero extrañamente rígido, como una máscara de porcelana. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz interior antinatural. En su mano sostenía un objeto metálico que reflejaba la luz. El medallón. «Constanza Valverde», susurró Mariana, su voz apenas audible. La mujer sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos inhumanos. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Han estado buscándonos. Ahora nosotras los hemos encontrado». Detrás de ella, 4 figuras más emergieron de las sombras. Eran idénticas a las mujeres de la fotografía, pero sus movimientos eran extraños, como si sus cuerpos no respondieran correctamente a sus voluntades. Emilio retrocedió, arrastrando a Mariana consigo. «Esto no es real», murmuró. «No puede ser real». Constanza dio un paso hacia ellos, extendiendo el medallón. «El velo entre los mundos se adelgaza esta noche», dijo. «Necesitamos cuerpos para regresar completamente. Los suyos servirán». Emilio no esperó a escuchar más. Tomando a Mariana del brazo, se dio la vuelta y corrió en dirección contraria. Las voces femeninas se elevaron en un cántico más frenético, mientras sentían pasos siguiéndolos. «¡Por aquí!», gritó Mariana, señalando una puerta lateral que conducía a las escaleras de emergencia. Bajaron precipitadamente hasta llegar al vestíbulo principal. La puerta de entrada estaba cerrada con llave. Emilio miró desesperadamente a su alrededor buscando otra salida. «La puerta de servicio», exclamó. «Debe estar en la parte trasera». El canto se acercaba, acompañado ahora por un sonido de pasos arrastrados. Las 5 hermanas Valverde descendían lentamente por la escalera principal, sus rostros fijos en expresiones de anticipación sobrenatural. Corrieron hacia la parte posterior del museo, pasando junto a exhibiciones de arte sacro colonial. Emilio notó que las figuras de santos y vírgenes parecían seguirlos con la mirada, sus expresiones transformándose en gestos de horror. La puerta de servicio estaba abierta. Salieron a un callejón azotado por la lluvia torrencial. El agua les llegaba a los tobillos, pero no se detuvieron. Corrieron hasta llegar a la calle principal, donde milagrosamente encontraron un taxi. «¿A dónde los llevo?», preguntó el conductor, observando sus ropas empapadas con curiosidad.
Emilio estaba a punto de dar la dirección de su apartamento cuando Mariana intervino. A la antigua hacienda San Joaquín, en las afueras de la ciudad. ¿Estás loca?, susurró Emilio. Debemos alejarnos de todo esto. No lo entiende, profesor, respondió ella mostrándole su celular. También recibí un mensaje. Dice que el medallón es la clave. Si lo destruimos, ellas no podrán regresar completamente. El taxista los miró por el retrovisor. San Joaquín está bastante lejos, y con esta tormenta las carreteras están peligrosas. Además, no queda mucho de ese lugar, solo ruinas. Le pagaremos el doble, dijo Emilio, tomando una decisión. Solo llévenos lo más cerca posible. El viaje fue tenso. La lluvia golpeaba furiosamente el parabrisas y ocasionales relámpagos iluminaban el paisaje desolado. Emilio aprovechó para leer más detenidamente el diario de Joaquín. Aquí dice algo interesante, murmuró. Joaquín menciona que el medallón fue forjado usando plata de las minas de la familia, mezclada con un metal desconocido que Constanza obtuvo de un comerciante extranjero. Según esto, el medallón debe ser destruido en el mismo lugar donde fue creado, la capilla de la hacienda. Mariana asintió, su rostro apenas visible en la penumbra del taxi. Las leyendas locales hablan de rituales en esa capilla. Se decía que las hermanas Valverde practicaban una extraña mezcla de catolicismo y antiguas creencias prehispánicas. El taxista los dejó donde terminaba el camino pavimentado. Desde allí tendrían que caminar cerca de 1 kilómetro por un sendero embarrado. No los esperaré, advirtió. Este lugar tiene mala fama, especialmente en noches como esta. Emilio le pagó generosamente y el taxi desapareció rápidamente en la oscuridad. Armados solo con las linternas de sus celulares, comenzaron a avanzar por el sendero. La lluvia había amainado ligeramente, pero el terreno estaba peligrosamente resbaladizo. Después de unos 20 minutos de caminata, divisaron los restos de la hacienda San Joaquín. Muros derruidos y columnas ennegrecidas se alzaban como esqueletos arquitectónicos contra el cielo tormentoso. En el centro de lo que debió ser el patio principal, los restos de una capilla eran aún reconocibles. «Debe ser allí», dijo Emilio señalando la estructura. Según el diario, el cementerio familiar estaba justo detrás de la capilla. A medida que se acercaban, Emilio sintió un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío, y un silencio antinatural cayó sobre el lugar, como si la misma tormenta contuviera su furia. Sus pasos sobre los escombros sonaban anormalmente fuertes. La capilla había perdido su techo, pero los muros principales seguían en pie. En el altar, sorprendentemente intacto, se erguía una cruz de piedra. Detrás de ella, una pequeña puerta conducía al cementerio familiar. El cementerio era pequeño, con apenas una docena de lápidas. La mayoría estaban desgastadas por el tiempo, sus inscripciones ilegibles. Sin embargo, una se destacaba. Una gran losa de mármol con el nombre Elena Valverde de Quiroga, 1789-1835. La madre, dijo Mariana. Joaquín escribió que enterró el medallón bajo su lápida. Emilio miró a su alrededor, buscando algo que pudieran usar para mover la pesada losa. Entre los escombros encontró una barra de hierro que debió pertenecer a alguna reja. «Esto servirá», dijo, insertando la barra bajo el borde de la lápida. Con gran esfuerzo, lograron mover la piedra unos centímetros. La tierra debajo estaba sorprendentemente suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Emilio comenzó a cavar con sus manos, la lluvia convirtiendo rápidamente el suelo en lodo. «Aquí hay algo», murmuró cuando sus dedos tocaron un objeto metálico. Con cuidado, extrajo un pequeño cofre de plata. La cerradura estaba oxidada, pero cedió fácilmente cuando Emilio aplicó presión con la barra de hierro. Dentro, sobre un trozo de terciopelo negro, descansaba el medallón. Era exactamente como aparecía en la fotografía y en el dibujo de Joaquín.
una cruz invertida rodeada por símbolos arcanos. A pesar de haber estado enterrado durante más de un siglo, el metal brillaba como si acabara de ser pulido. ¿Cómo lo destruimos?, preguntó Mariana, mirando nerviosamente hacia la entrada del cementerio. Emilio examinó el medallón. Parecía demasiado sólido para romperlo con las manos. El diario menciona algo sobre fundirlo, dijo. Tendremos que... Un relámpago iluminó el cementerio, revelando 5 figuras de pie en la entrada. Las hermanas Valverde habían llegado, sus vestidos decimonónicos empapados, sus rostros ahora claramente inhumanos. Sus ojos eran completamente negros, y sus bocas se abrían en sonrisas demasiado amplias para ser naturales. «Devuélvanlo». La voz de Constanza resonó con una autoridad sobrenatural. «El medallón nos pertenece». Emilio retrocedió, sosteniendo el objeto con fuerza. «¿Qué son ustedes?», preguntó, ganando tiempo mientras buscaba una salida. Constanza avanzó un paso. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si su presencia afectara la realidad misma. «Somos lo que ustedes podrían llegar a ser», respondió. «Encontramos el camino hacia la inmortalidad, pero quedamos atrapadas entre los mundos. El medallón es nuestro ancla. Con él y con nuevos cuerpos que habitar, podremos regresar completamente». Sus hermanas comenzaron a moverse en un círculo alrededor de ellos, sus movimientos sincronizados en una danza ritual. El canto volvió a elevarse, haciendo que el aire vibrara. Emilio miró desesperadamente a su alrededor. En el centro del altar de la capilla notó un hueco circular, del tamaño exacto del medallón. «Creo que sé qué hacer», susurró a Mariana. «Cuando te dé la señal, corre hacia la capilla». Las hermanas Valverde se acercaban cada vez más, estrechando el círculo. Sus rostros comenzaban a transformarse, la piel volviéndose translúcida, revelando algo indescriptible debajo. «¡Ahora!», gritó Emilio, lanzando el medallón al aire. Constanza chilló, un sonido inhumano que heló la sangre de Emilio. Las 5 hermanas se lanzaron hacia el medallón, momentáneamente distraídas. Emilio y Mariana aprovecharon para correr hacia la capilla. Emilio recogió el medallón justo antes de que Constanza pudiera alcanzarlo. Las hermanas los persiguieron, sus movimientos ahora más rápidos, casi sobrenaturales. En el altar, Emilio insertó el medallón en el hueco circular. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado para ese lugar específico. Un sonido metálico resonó a través de la capilla en ruinas, y el suelo comenzó a vibrar. «¡Aléjate!», gritó a Mariana retrocediendo del altar. Las hermanas Valverde se detuvieron en la entrada de la capilla, sus rostros contorsionados en expresiones de furia y miedo. Constanza extendió una mano hacia el medallón, pero una barrera invisible parecía impedirle acercarse al altar. «¡No saben lo que están haciendo!», chilló, su voz fluctuando entre tonos humanos y algo completamente ajeno. «Liberarán algo peor que nosotras». El medallón comenzó a brillar con una luz rojiza, iluminando los símbolos grabados en la piedra del altar. Emilio reconoció algunos como variaciones de antiguos glifos nahuas, mezclados con símbolos alquímicos europeos. La tierra bajo sus pies tembló con más fuerza. Grietas comenzaron a formarse en el suelo de la capilla, emanando del altar hacia afuera como una telaraña fracturada. Un viento sobrenatural se levantó dentro del recinto, a pesar de que las paredes parcialmente derruidas deberían haber permitido que el aire circulara libremente. Las 5 hermanas retrocedieron, sus formas comenzando a volverse translúcidas, como si estuvieran perdiendo su conexión con el mundo material. «¡Nos están enviando de vuelta!», gritó Constanza, su voz ahora apenas audible sobre el rugido del viento. «Pero regresaremos, siempre encontramos el camino de regreso». Mariana tomó la mano de Emilio, sus ojos fijos en el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba ante ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando.
¿Esto es lo que se suponía que debía ocurrir? Emilio no tuvo tiempo de responder. Un rayo cayó directamente sobre la capilla, golpeando el altar con precisión imposible. La descarga eléctrica iluminó toda la estructura con un resplandor cegador. Cuando Emilio pudo ver nuevamente, el medallón estaba fundido, transformado en una masa informe de metal derretido que se fusionaba con la piedra del altar. Las hermanas Valverde emitieron un grito colectivo, un sonido que parecía provenir de otro mundo. Sus formas se disolvieron en el aire como humo, dejando solo ecos de su presencia sobrenatural. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia parecía haberse detenido. Emilio y Mariana permanecieron inmóviles, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio que parecía haberse establecido. ¿Se han ido?, susurró finalmente Mariana. Emilio observó el altar, donde el metal fundido comenzaba a enfriarse y solidificarse. «Eso creo», respondió. «El medallón era su conexión con nuestro mundo. Sin él, un último relámpago iluminó la capilla, y por un instante Emilio creyó ver 5 siluetas femeninas desvaneciéndose en la distancia, sus formas alargándose como si fueran absorbidas por algún punto invisible en el cielo nocturno. La lluvia volvió a caer, ahora con menos intensidad, como si la tormenta también hubiera agotado sus fuerzas. Emilio revisó su reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. «Deberíamos irnos», dijo mirando los restos humeantes del altar. «Este lugar no es seguro». Mientras se alejaban de las ruinas de San Joaquín, Emilio no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. La capilla se erguía como un centinela silencioso contra el cielo que comenzaba a aclararse. Por un instante, creyó ver una figura solitaria de pie entre las ruinas, observándolos partir. Parpadeó, y la figura desapareció. El camino de regreso a la ciudad fue largo y silencioso. Ambos estaban demasiado exhaustos, física y emocionalmente, para hablar sobre lo que habían presenciado. Cuando finalmente llegaron a Puebla, los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las cúpulas de las iglesias coloniales. «Te llevaré a casa», dijo Emilio cuando encontraron un taxi. «No», respondió Mariana, con una determinación que sorprendió a Emilio. «Necesitamos terminar esto. Debemos ir a la universidad, documentar lo que hemos descubierto antes de que comencemos a dudar de lo que vimos». Emilio asintió. Ella tenía razón. La luz del día ya comenzaba a hacer que los eventos de la noche parecieran menos reales, más como un sueño febril compartido que una experiencia tangible. La universidad estaba prácticamente desierta a esa hora. Se dirigieron directamente al laboratorio de digitalización, donde Emilio conectó su unidad USB para revisar la copia de la fotografía. La imagen había cambiado nuevamente. Las 5 hermanas Valverde aparecían borrosas, como si alguien hubiera intentado borrarlas. Sus rostros eran apenas distinguibles y el medallón había desaparecido por completo del regazo de Constanza. «Es como si se estuvieran desvaneciendo de la historia», murmuró Mariana. Emilio imprimió la imagen alterada y luego extrajo el diario de Joaquín de su maletín. Las últimas páginas que habían leído en el museo estaban ahora en blanco. La tinta se había desvanecido completamente, como si nunca hubiera sido escrita. «Necesitamos preservar esto», dijo, tomando una cámara digital. Antes de que desaparezca por completo, fotografiaron meticulosamente cada página del diario, cada nota que habían tomado y la fotografía en su estado actual. Mientras trabajaban, Emilio notó que Mariana observaba constantemente las sombras de la habitación, como si esperara ver aparecer a las hermanas Valverde en cualquier momento. «Se han ido», le aseguró. «Rompimos su conexión con nuestro mundo». Mariana asintió, pero no parecía convencida. «Constanza dijo que siempre encuentran el camino de regreso», respondió en voz baja. «¿Y si hay otros medallones? ¿Otras fotografías?»
Emilio no tenía respuesta para eso. El estudio de la historia siempre revelaba que el pasado nunca estaba verdaderamente muerto, que siempre encontraba formas de manifestarse en el presente. Cuando terminaron de documentar todo, era casi mediodía. El campus comenzaba a llenarse de estudiantes, ajenos al drama sobrenatural que se había desarrollado durante la noche. «Deberíamos descansar», dijo Emilio, notando las profundas ojeras bajo los ojos de Mariana. «Mañana podemos decidir qué hacer con toda esta información». Se despidieron en la entrada de la universidad. Emilio observó a Mariana alejarse, preguntándose si alguna vez podrían hablar normalmente sobre lo que habían vivido, o si esa experiencia siempre permanecería como un secreto compartido, demasiado fantástico para ser creído por otros. En su apartamento, Emilio se duchó y cambió su ropa embarrada. A pesar de su agotamiento, sabía que no podría dormir. Su mente seguía repasando los eventos de la noche, buscando explicaciones racionales que sabía que no existían. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir un informe detallado, documentando cada descubrimiento, cada experiencia, cada anomalía. No sabía si alguna vez lo compartiría con alguien, pero sentía la necesidad de registrarlo todo mientras los recuerdos aún estaban frescos. Cuando terminó, el sol comenzaba a ponerse. Guardó el documento en su computadora y realizó varias copias de seguridad. Luego, casi como una ocurrencia tardía, revisó su teléfono. Tenía un mensaje de texto. Su corazón se aceleró al ver que era del mismo número desconocido que había recibido mensajes la noche anterior. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje. «La historia nunca termina, solo se transforma. Busca el segundo daguerrotipo. Sabe, Joaquín Valverde». Emilio dejó caer el teléfono sobre el escritorio, su mente girando con nuevas preguntas. ¿Un segundo daguerrotipo? ¿Y cómo era posible que estuviera recibiendo mensajes de un hombre muerto hace más de 160 años? Miró por la ventana hacia la Catedral de Puebla, cuyos contornos se recortaban contra el cielo crepuscular. Las campanas comenzaron a tocar, llamando a los fieles a la misa vespertina. En algún lugar de la ciudad, Mariana probablemente estaba haciendo las mismas preguntas, enfrentando los mismos temores. La historia de las hermanas Valverde no había terminado. De alguna manera, Emilio sabía que apenas estaba comenzando a descubrirse, y mientras las campanas seguían sonando, se preguntó qué otros secretos esperaban ser desenterrados, qué otros horrores del pasado acechaban en las sombras de la historia, esperando su momento para emerger nuevamente a la luz. Tomó su teléfono y marcó el número de Mariana. Cuando ella respondió, su voz sonaba tensa, como si también hubiera estado lidiando con sus propios fantasmas. «Tenemos que hablar», dijo Emilio sin preámbulos. «Creo que hay más en esta historia de lo que imaginamos». En el fondo, casi imperceptible, creyó escuchar un suave canto femenino.